Mercurio retrograda 3 veces al año. 3 veces al año tenemos la oportunidad de hacer revisión de algunos temas. Cada año va retrogradando en elementos. En este año estamos en el elemento fuego y haciendo traspaso al elemento agua, que va a ser el 2026, las retrogradaciones en agua de lleno. Hoy vamos a analizar la última retrogradación que tiene Mercurio y algo de la mitología preciosa para entender un poco de dónde viene Mercurio y cuál es la función a nivel humana que representan estos procesos de retrogradación. ¿Quién mejor para hablarnos de mitología, de echarnos bien el cuento a lo Mercurio, que nuestro querido Álvaro Norambuena? Ahí está con su sombrero que me Sombrero de fascina y las Hermes. liras, Y la las lira de liras. Mercurio atrás, las guitarras, pero Es un símil, querido Juan Carlos. Soy yo quien está feliz de este encuentro para justamente informarles a toda nuestra comunidad, la comunidad del canal de Juan Carlos también, lo que estará pasando con Mercurio, uno de los astros personales maravillosos, y estaremos viendo un poco sus fases también, a ver qué nos depara y qué nos trae en su explicación, querido. pues Álvaro, como siempre, nos sorprende con su sensibilidad y sus imágenes. Nos preparó una presentación que nos va a compartir para precisamente amplificar este tema del Mercurio retrógrado y en general de entender las dinámicas de Mercurio. Exactamente, bueno, ahí ya estoy compartiendo, amigos míos, un gusto saludarles. Em, Siempre me gusta poner en contexto de dónde viene cada cosa, es una particularidad. Siempre he pensado que es interesante para entender a cabalidad, es preciso llegar al origen, masticar un poco esa mitología, que si bien es cierto, no debe tomarse en la literalidad, nos sirve como parangón. Como siempre me gusta hablar del árbol mitológico, hay una pequeña escena familiar, ya les contaré cómo llegamos a esto, porque comenzamos por el principio, bien, el Big Bang, no tan atrás. Urano y Gea, los grandes padres, los dioses primigenios, principalmente Gea, que después engendró a Urano y luego fue su consorte. Urano con Gea dieron origen a las titánides y a los titanes, amigos míos. Por eso que a mí me gusta llamarle a estos personajes los dioses ya de segunda generación, que en realidad no son dioses, son titanes, ¿bien? Ahí tenemos 6 por lado, 6 por el otro lado. Hay varios nombres que se repiten en la historia y que finalmente son otros titanes derivados de estos maravillosos 12 seres. Bien, luego vamos a convocar a una de las primeras pseudoprotagonistas, Clímene. Clímene es una oceánide. ¿Qué es una oceánide? Son los hijos de Tetis, la titánide, junto con Océano, el titán, ¿cierto? Todos los hijos de esta pareja, Tetis y Océano, son titánides. ¿Y aquí tenemos a Clímene? Una de las mayores oceánides, la diosa titán de la fama y el renombre, se supone que se le señala. También era llamada Asia y bajo esta apariencia era representada como la diosa epónima de Anatolia, Asia Menor. Bien, Clímene como protagonista ya veremos por qué. Otro hermano de Oceánide, de las Oceánides, es decir, Océano, viene a ser hermano de Jápeto. Jápeto está acá. Y por lo tanto, Clímene, que era hija de Océano, se empareja con Jápeto. Podríamos decir que con el tío, ¿cierto? La mitología griega tiene de aquello. Jápeto, uno de los titanes también reconocidos, conocido como el titán de la mortalidad. Se le asocia con la muerte violenta, el dolor y determinar los tiempos de vida y muerte de los seres, la mortalidad, hasta dónde llega la vida, considerado ancestro de la raza humana, amigos míos, por algunos autores y especialmente a través de sus hijos, algo que a Juan Carlos le gusta mucho, anduve viendo algunos libritos por ahí. Claro, porque ¿quiénes son los hijos de Jápeto y Clímene? Entre ellos el bueno de Atlas. Bien, Atlas, este titán que aparece mucho en las historias, que es hijo de esta parejita, considerado un poderoso titán reconocido por su gran fuerza, resistencia, arrogante y fuerte, a diferencia de sus hermanos. Tras la derrota de los titanes, la famosa titanomaquia, ¿cierto? Esta batalla que libraron titanes y dioses olímpicos,
fue castigado a sostener el cielo sobre sus hombros. Es la imagen clásica que tenemos de Atlas. De hecho, la vértebra acá protagonista se llama vértebra Atlas. De hecho, es sostener el peso. Y ya que citamos a los hermanos, aquí tenemos hermanos conocidos como Prometeo, Epimeteo y Menecio. Creo que ahí viene la línea que nace incluso de Jápeto, de tener que ver con este don de la inteligencia en estos hermanos que son Prometeo, Epimeteo, historias mitológicas maravillosas. No quiero profundizar tanto allí, pero son clásicos. De hecho, sé que tú, Juan Carlos, escribiste un libro, anduve viendo por ahí, que citaba mucho a Prometeo, y tiene que ver con uno también de los dioses o titanes considerados como precursores de la raza humana, mi querido Juan Carlos. ¿Quieres acotar algo al respecto? Me encanta, sí, que Prometeo es un titán, entonces es precisamente el titán del progreso. Y fíjate cómo estamos en este momento abordados por ese ideal progresista que incluso puede arrasar la biología humana por una visión de futuro. ¿No? Wow, qué grande, exactamente. Qué notable tema que tocaste. Me dan ganas de conversarlo más abiertamente, pero nos descentraríamos de el estudio. Descentraríamos, no sé si existe, yo tiendo a inventar muchas palabras, soy bien mercurial en eso. Bien. Estos hermanos, junto con Atlas, ¿cierto? Principalmente el titán Atlas, encontró a otra hija de Océano y Tetis, por lo tanto, otra Oceánide conocida, llamada Pleione. Y la raíz de esa palabra, yo sé que a ustedes les suena mucho, porque Pleione, además de asociársele con la abundancia, la multiplicación de los rebaños, mira qué interesante, de los rebaños, conectada incluso con Artemisa en línea de ascendencia, por lo que las ninfas, luego sus hijas, fueron seguidoras también de la diosa, perseguida por Orión. Orión es la madre de las Pléyades, las famosas Pléyades que usted lo puede encontrar en los automóviles Subaru también, ahí el símbolo de las Pléyades, muy cercana a la constelación justamente del Toro, ¿no? Ahí la vemos, constelación de Tauro, ahí están las Pléyades justamente, y aquí está el gigante Orión, que era un titán también, perseguido por el titán. Historia curiosa, cuando uno se da cuenta que está la constelación de Tauro, y nos recordamos también una sabrosa historia. ¿Quién persiguió a Orión? El Escorpio, el gran escorpión. Por eso que justamente cuando aparece la constelación de Escorpio, está descendiendo la de Tauro. Entonces eso uno lo puede ver también en el cielo bien simpáticamente. Y encontramos entonces a Pleione, la madre de las Pléyades, junto con Atlas tienen a la famosa Maya, mi querido Juan Carlos, Maya. Maya, la madre de Hermes, el protagonista, era la mayor de las siete Pléyades, nuestra amiga Maya, por lo tanto, hija de Atlas y Pleione, y nació en el monte Sileno en Arcadia, mismo lugar donde posteriormente nació también Hermes, dios asociado con la fertilidad, la primavera y la salud. El mes de mayo, mi querido Juan Carlos, lo hablamos en un capítulo anterior, el mes de mayo recibe su nombre en honor a esta diosa que encarna la primavera. Atención, porque estamos hablando del hemisferio norte, ¿cierto? El mes de mayo, acá en el hemisferio sur donde vivo yo, sería el otoño, ¿cierto? El tercer mes de otoño. Diosa de la primavera Maya, ¿y con quién se fue a emparentar nuestra amiga Maya? Bueno, aquí tenemos la línea con Zeus, ni más ni menos, el típico Zeus. Zeus, como algunos bien saben, también es hijo de Titanes, ¿cierto? De Rea y del famoso Cronos Saturno. Ahí tenemos a Zeus junto a sus hermanos famosos. Esta pareja se configura, Zeus con Maya, y aparece nuestro gran amigo Hermes como hijo. Quería explicarles un poco la línea de sucesión, entendiendo que hay algunos mensajes que se van recogiendo de este linaje para encarnar a la figura de este dios olímpico de segunda generación, porque los dioses olímpicos serían claramente estos seis hermanos. Hermes ya entra en la línea de sucesión de los hijos, mi querido Juan Carlos. ¿Algo que acotar al respecto? No, pues que termina Zeus escapándole siempre, escapándose de su esposa para tener aventuras. Sí, Y una de estas aventuras es la que tiene con Maya, que es una aventura tan bien echada que su esposa no se da cuenta no se da que cuenta. existe
este Claro, hijo, sí. es cierto, porque Hera descubrió, por ejemplo, cuando Zeus tuvo a los hijos que eran Apolo y Artemisa, junto con Leto. Ahí descubrió y mandó a este gran monstruo para poder darle caza. Y ahí viene un poco la historia de Apolo, ¿bien? Entonces, en esta pasada lograron mantenerlo oculto, además que esto fue en el contexto del monte Sileme, en una cueva que es parte de la mitología maravillosa de Hermes. Amigos míos, hay una foto familiar, ¿cierto? Quería dejar retratos como si lo hubieran tenido en casa, ¿cierto? Ahí la Sagrada Familia, Atlas justamente con su madre, Pleione y Maya la hija, ¿cierto? Ahí tenemos entonces a la triple y finalmente el nacimiento. Cuenta la leyenda que Maya envolvió a este nuevo hijo Hermes con varios pañales, porque era muy inquieto Juan Carlos, muy inquieto, se movía por allá, se movía por acá, había que arroparlo bien. Era tan movedizo que la madre Maya tenía miedo de que escapara rápidamente en este afán de curiosidad, bien, de recopilar información ya desde la cuna. Incluso hay una sabrosa historia entre medios que se supone que Maya le pide ayuda al dios del sueño, ¿cierto? Para poder ella también dormir un ratito y pasa que Somnos, el dios del sueño, bueno, también se quedó dormido y escapó nuestro amigo Hermes, escapó fuera de la cueva para empezar su historia y su legado. Entramos de cabeza, amigos míos, a lo que es entender las fases mercuriales. Para mí fue fundamental cuando lo conversaba con mi querido Juan Carlos, más allá de presentar la historia de Mercurio retrógrado, empezar a entender las fases que para mí son sabrosas. Y la primera gran fase se llama la presombra. Es similar a cuando uno va en el coche, ¿cierto? En el carro y se aproxima la señal que te dice en 200 metros más el peaje. ¿Qué hace uno cuando ve esa señal y va a velocidad crucero? Tienes que empezar a ralentizar tu marcha porque se aproxima el peaje. Este es el momento de la presombra. Desde el 21 de octubre, mismo día en que se configuró la luna nueva recién pasada, amigos míos, una hora antes, teníamos la declaración de la fase de presombra. Creo que también es importante explicar por qué la fase de presombra nace en este momento, que será en el grado 20 de Escorpio, en realidad ya fue, cuando empieza a ralentizar su marcha, y qué implica. Lo explicaré a continuación, ahí junto con la ayuda de Juan Carlos, pero trazando una línea de tiempo, que es lo que traté de hacer en esta imagen, estamos en el grado 20 de Escorpio. Empezamos a ralentizar la marcha, todavía avanzando, cada vez más lento, hasta llegar al grado 6 de Sagitario, el paso de Escorpio a Sagitario. La velocidad natural de Mercurio siempre se le compara mucho a la velocidad del Sol, que el Sol avanza un grado por día. Mercurio siempre anda alrededor, pero en la ralentización va descendiendo drásticamente su velocidad, como lo veremos más ratito en la carta astral del momento. Ralentiza tanto su velocidad que no logra despegarse de la conjunción con Marte, mi querido Juan Carlos, y Marte es más lento. Es interesante, se van acompañando justamente y llega a este grado 6 de Sagitario, donde más adelante, el 9 de noviembre, se va a producir la retrogradación. Y a eso quiero llegar. La retrogradación es devolverse en grados hasta el grado 20. Por eso que en el grado 20 se considera el inicio de la fase de presombra, porque es el mismo grado donde después la retrogradación va a devolver recopilando información y energía. Bien, es decir, resumen, todo sucede entre el grado 20 de Escorpio y el grado 6 de Sagitario. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, Juan Carlos querido. Mira, Álvaro, esta imagen que traes del peaje es Del peaje. preciosa, ¿no? Porque tú vas a una velocidad con tu destino claro y vas a buen ritmo, ¿sí? Y de repente te aparece el aviso de que ya vas a pasar por el peaje, ralentizas y metes la mano al bolsillo, porque de pronto no tienes la ficha para pasar electrónicamente, ¿sí? Claro, Y mientras vas ralentizando, empiezas a discutir con la persona de al lado diciendo, oye, qué caros que están los claro, peajes, ¿no? claro. La Y, sorpresa del y- momento. sí, y también, ay,
¿será que paramos de una vez y descansamos un momentico? ¿Será que nos estiramos que el viaje está largo? ¿Sí? Entonces, en los peajes hay unas, digamos, hay unas casetas en algunas partes en donde tú puedes estirarte, despejarte, Exacto. tomarte algo, ¿sí? Entonces, Sí. es algo que a mí me parece que es interesante porque acá estamos haciendo un viaje y este grado es crítico, querido Álvaro, porque del grado 20 al grado 6, justo en esos grados, al otro lado, tú mencionabas precisamente Tauro, Escorpio, de las Exacto. Pléyades, bueno, todo este tema. Al otro lado, pues está Urano retrogradando, devolviéndose a Tauro, Exacto. haciendo una síntesis de 7 años de procesos de romper lo inamovible. Entonces, este Mercurio, desde el frente, a través de la proyección, al bajar la velocidad de crucero que llevaba, tiene la gran oportunidad de hacer como un análisis, de mirar, de revisar cosas. Sí, magistral, querido Juan Carlos, es cierto. Después del peaje hay una zona a continuación. Recuerdo cuando deteníamos también la marcha para comer algo rápido, mudar a la nena, ¿cierto? Era un espacio también posiblemente de pausa. Y bien como has señalado, Urano se va a estar moviendo en retrogradación desde Géminis hasta los últimos grados de Tauro, manteniendo la oposición efectivamente con nuestro amigo Mercurio, y es por eso que la fase de presombra es algo que nosotros deberíamos aprovechar, un tiempo de preparación energética y mental. Los temas que se desarrollan suelen repetirse o revisarse más adelante. Hay una conversación que se hace en la fase de presombra. Pueden surgir primeros indicios de confusión. A mí me gusta mucho explicar que la fase de presombra, algo empieza a pasar con nuestra mente, a veces no tan plenamente consciente. Vas caminando a tu marcha a velocidad crucero, como decíamos, de repente, como buen Tauro de Sol, yo llego a la cocina y me pregunto, ¿a qué venía yo aquí? Empiezan a suscitarse estos primeros indicios de, empieza a concentrarte un poco más, surgen estos indicios, malentendidos, demoras o información poco clara que obligan naturalmente al individuo a concentrarse más. Se activa ese proceso de revisión inconsciente, como si la mente captara que pronto será necesario mirar hacia atrás y corregir algo. Es una etapa ideal para observar, no decidir todavía. Y esto lo quiero contraponer al breve análisis que hacíamos del mismo día que se produjo la luna nueva en Aries, donde teníamos esa configuración de conjunción Marte-Mercurio. Marte y Mercurio en Escorpio, uno podría sospechar Marte en Escorpio, decisión radical, pero al agregarle el razonamiento lógico te dice, momento, momento, observemos primero, no decidamos todavía, entremos en esa fase de ponerle más datos a la información para luego ejecutar. Bien, fase de presombra. Entonces, nos vamos incluso a lo que me gusta hacer constantemente, y esta fase de presombra tendrá alguna especie de símil o parangón con la historia mitológica. Esto es solo un juego que he propuesto. Un momento que podría graficarnos la historia de nuestro amigo Hermes es cuando, después de salir de la cueva, observa el ganado de Apolo. En esa historia, cuando él, en su afán curioso, empezó a investigar y dijo, parece que quiero tomar prestado a mi medio hermano, tomarle prestado este ganado, se lo empieza a llevar de vuelta, pero para no ser descubierto, ideó un plan, este bribón ideó un plan y dijo, voy a obligarles a que caminen en retroceso, esa es la parte de la retrogradación. Entonces estamos en la etapa previa. ¿Qué hace Hermes? Observa la escena para discernir cuándo podría ser mejor actuar. Antes de ejecutar el robo, Hermes observa, analiza y prepara su estrategia. No actúa impulsivamente, amigos míos, estudia los caminos, espera el momento oportuno. La presombra es como la mente de Hermes en estado de planificación, sigilosa. Su astucia y su curiosidad trabajan en silencio, y eso es lo que empieza naturalmente a darse en esta fase. Empiezan a aparecer los primeros indicadores de que algo extraño empieza a pasar en nuestra mente, que nos obliga a poner atención. Ya se percibe la sensación de que algo está cambiando de ritmo, mi querido Juan Carlos. Sí, sí, sí. Me encanta, Álvaro, es que suceda
esta capacidad, en esa imagen, con esa mirada que tienes a Hermes allí, lo dice todo. Es como, está, get ready, está, está listo para la acción, pero sigiloso, maquinando, Maquinando. ideando, soñando, enfatizando, mirando detalles, ¿sí? Claro, Dejando también que la intuición fluya, no tanto la acción, sino el proceso interno. ¿M? Y exactamente. observa cómo en este caso, se da en una frontera entre agua y fuego. Las fronteras de agua y fuego son las fronteras de los nacimientos, ¿sí? Observemos cómo la frontera entre Piscis y Aries es la frontera del parto, Del parto. casa 12, casa uno, ¿sí? Pero la frontera entre Cáncer y Leo es la frontera de salir del hogar y de la zona de protección para empezar a brillar a lo Leo, ¿sí? Y Exacto. la frontera Escorpio-Sagitario es la frontera de lo que traigo, lo que he construido hasta ahora, mis traumas, mis dolores, mis venganzas, mi furia, mi cólera y mis amores que me contienen y me llenan, tengo que darle parto a qué sentido tiene todo ese proceso, ¿sí? Entonces, lo curioso que me parece acá es que Mercurio está sigiloso viendo el parto Escorpio-Sagitario, que no es cualquier parto porque ahí está Urano al otro lado mostrando lo nuevo que ya viene. Precisamente estamos cerrando el 2025, un año 9, un año muy curioso en donde tenemos que hacer una síntesis de lo producido desde Urano los últimos 7 años, desde el 2018 con Urano en Tauro. ¿Y por qué? Porque está naciendo el drama de la vida de estos 7 años con lo que se rompió y están haciendo ahora el sentido y el objetivo y para qué me ha servido todo esto que se rompió, hacia dónde se dirige. Entonces, eso que está haciendo Mercurio allí, también analizando con Marte, con la acción, con capacidades para poder determinar la utilidad de todo este proceso. Qué maravilla. Entonces, este proceso del 20 de octubre hasta diciembre es una belleza porque nos está permitiendo dar a luz a un nuevo proceso. ¿Mm? Qué maravilla más grande de analogía. Es plenamente de acuerdo. Imagínate que en esta fase, como comentábamos hace un ratito, están en conjunción el día en que se declara la presombra, Marte con Mercurio en el grado 20 de Escorpio. Urano los encuentra en el grado 0, retrogradando de Géminis hacia Tauro. O sea, ahí están los actores de la escena. Hay otros actores que facilitan, es cierto, pero rescatando lo que señalabas, el paso de que nuestra mente mercurial se encuentra en proceso de análisis desde primero lo escorpioniano, esta profundidad. A veces esa profundidad incluso genera frustración, mi querido Juan Carlos. Mencionabas los traumas, la frustración de decir, hoy no me ha resultado esto y voy a ir más profundo y quiero recopilar mayor información y esto lo llevo por dentro. Todavía no es tan visible lo escorpioniano, es mucho más furtivo, ¿cierto? Pasa en nuestro interior, en nuestro corazón también. Y es justamente la preparación hasta cuando en esta etapa de presombra demos el paso a Sagitario hasta llegar incluso al grado 6, que es encontrarle el sentido, como decías tú, desde lo profundo hasta decir, ahora empiezo a comprender los sagitarianos, empiezo a comprender qué es lo que estaba pasando, justamente acompañado allá en el frente por Urano. La presombra es una práctica entonces de atención, amigos míos, de observar de más detalladamente. No todo debe resolverse enseguida y me parece muy simpático cómo están de la mano estos dos. Marte en Escorpio tendría muchas ganas de decir, "Sí, vamos a tomar una acción". Mercurio en presombra le dice, momento, recopilemos un poco más de información. Debe tener algún sentido esto, la antesala de la comprensión. Desde allí avanzará lentamente hasta llegar al grado 6 de Sagitario en esta presombra, punto en el que se detendrá por aquí para comenzar su retrogradación el día 9 de noviembre. Algunos puntos a remarcar, justamente lo que señalaba, la conjunción con Marte, la oposición con Urano. Plutón siempre hay que tenerlo de protagonista, ¿eh? Plutón hay que tenerlo visible, puesto que justamente
como Mercurio está en Escorpio, siempre escuchar la opinión de Plutón tiene mucho que ver, ¿cierto? Cuando Mercurio entra definitivamente en Sagitario, la mirada pasará de la introspección a la búsqueda de sentido. Lo vivido en la oscuridad escorpioniana se traducirá en comprensión, visión o aprendizaje, mi querido Juan Carlos. En condiciones ideales. En Pero condiciones ideales. quiero, quiero poner unas analogías, ¿sí? Fíjate que cuando nacemos de Piscis a Aries, o del vientre materno a tener un cuerpo, una corporalidad individual, podríamos que dejarnos, es el colmo que a mi mamá le dieran contracciones, es el colmo que se acabaron los 9 meses, ¿sí? Claro, Y echarle la culpa al entorno y al medio por haber nacido, ¿sí? Lo mismo, cuando pasas de casa 4 de Cáncer a Leo, tú puedes decir, es el colmo que mis padres envejecieron, que ya no tenga la misma cantidad de cuidados, de belleza, de atención, que no de quieran atención. a mi novia, a mi novio, que no pueda yo integrarlo a mi familia, que no podamos ser una gran familia, es el colmo, cuando en realidad todo eso lo que está mostrando es que tienes que hacer es tu familia aparte, tienes es que salir de tu casa materna, ¿sí? Y ahora pasémonos a Escorpio. Sagitario, ¿sí? Entonces puedo decir, es el colmo, esta traición que recibí de estos seres queridos, es el colmo que mis amigos me traicionaran, mi novia me haya traicionado, mi gente, mi jefe, todo el mundo. Y entonces me lleno de un veneno y de una victimización en donde siento que todos han sido negligentes, que me han abandonado, que no han sido, cuando en realidad todos esos símbolos están mostrando que estás pariéndote, Está que estás pariendo. pariendo tu sentido de vida, que es insuficiente lo que tienes en este momento y por eso aparece simbólicamente la figura de la traición, la negligencia, el abandono, cuando en realidad son las contracciones de parto. Entonces la invitación con este Mercurio retrogradando en estos grados es para que no te enganches, porque no es que haya alguien con algo personal contra Personal. ti, ni mucho menos, sino lo que está mostrando y lo que sientes de esa traición o esa negligencia o ese abandono no es algo personal, sino son las contracciones que te están diciendo, ya es insuficiente este entorno y necesitas abrirte a la posibilidad de ir más lejos, de ir a un mundo desconocido, Sagitario, a Exacto. explorar la vida. O te puedes quedar, por eso decía yo, en condiciones adecuadas, Mercurio en Exacto. Sagitario debe abrirse al sentido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Lo que nos sucede como humanos es que nos quedamos enganchados a la parte escorpiónica, buscando venganza contra los que injuriaron con esa traición o esa negligencia o en ese abandono, y nos olvidamos de la verdadera esencia de para qué servía ese abandono o esa traición, que lo único que buscaban era que tú dejaras un entorno seguro, disque agradable, para que te abrieras la posibilidad de encontrar nuevos mundos. Entonces, si le das la bienvenida a Sagitario, es ya encontrar para qué fue que me sirvió esta traición, esta negligencia o este abandono y abrirte a la posibilidad nueva. Voy a recoger tus palabras justamente, entendiendo que este momento en que se declara la presombra justamente coincide con la luna nueva. Entraré y saldré en esta conversación, porque yo fui acusado, no acusado en sentido metafórico por mis estudiantes, de desromantizar la luna nueva en Libra. La desromanticé, porque es un momento de inicio de algo y uno empieza a pensar, es el momento de iniciar nuevos vínculos, ¿cierto? Armónicos, y digo, momentito, momentito. Tenemos en ese momento, esto es una hora antes de la luna nueva, una cuadratura con Plutón. Cuando uno piensa en cómo deberían ser las relaciones, tú ya tienes un patrón metido en tu cabeza. ¿Cómo yo creo que debería funcionar mi relación afectiva? Y por lo tanto, para alcanzar ese ideal, ahí sugiere el conflicto plutoniano, la posible manipulación. ¿Qué es lo que hago yo para mantener ese ideal de vínculo, pero que en el fondo estoy modificando una situación sin permitir que esto sea lo que tiene que ser? Al frente tenemos a nuestro amigo Júpiter, que tiene que ver también con el sentido o la razón del por qué se hace lo que se hace. Entonces entrábamos en esta triada, en esta T cuadrada, en el peligro de empezar a amoldar nuestras relaciones desde la manipulación, desde el poder o la falta de poder, porque imagínate, si yo siento una falta de poder, voy a querer condicionar el comportamiento.
y hacer que las relaciones sean como yo quiero. Eso es falta de poder justamente. Y por lo tanto, quiero modificar la situación cayendo en lo que señalabas tú, no queriendo despertar y darle la posibilidad al entendimiento, que es Mercurio en Escorpio, para luego comprender por qué tengo que vivir esta relación y no tratar de modificarla a mi conveniencia. Entré y salí, mi querido Juan Carlos. Guau. Que Eso eso que mencionaste es digno no solamente de dejarlo en estas palabras y académicos, sino es digno de mirarlo en un espejo profundo, porque como es una luna nueva, es una semilla. Prácticamente se planta esa semilla de poder tener un reconocimiento de qué es lo que estoy trabajando a nivel relacional, cómo estoy manipulando una relación o cómo dejo que mi falta de mi sentido de impotencia o mi querer tener una potencia total frente al tema termine manipulando de una manera compulsiva Ujú, lo relacional y lo vincular. Es bellísimo. exactamente. Ese análisis que acabas de hacer es... Por eso mismo quería ponerlo de manifiesto que es muy curioso que la presombra se declare una hora antes de la luna nueva. Como que tiene la misma necesidad de poner atención allí y de mirarnos hacia adentro. En la fase de presombra de Mercurio, Hermes está sigiloso observando. En cambio, si tomamos la impulsividad, podemos empezar a ejecutar herramientas de manipulación que modifiquen una relación a mi propia conveniencia, inhabilitando la posibilidad de encontrar ese sentido. ¿Por qué estás viviendo esta forma de vincularte? Entenderlo desde allí, creo que finalmente es clave de lo plutoniano, que es permitir esa transformación y esa renovación natural. Bien, toda la naturaleza es renovación constante. Bien, amiguitos míos, luego de esto, efectivamente entramos al Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado que ha cargado con un estigma histórico. Es algo que a mí me gusta también abordar. Anótenlo, mis queridos amigos, 9 de noviembre, llegando al grado 6 de Sagitario. Ahí se declara la retrogradación, obviamente previo a la fase estacionaria, que durará un par de horitas. Aquí tenemos la fase retrógrada, que simboliza un viaje interior del pensamiento y la comunicación. Durante esta fase nos podemos esperar revisiones, reencuentros, reflexiones, rectificaciones. Es común que haya errores en la comunicación clásicos de Mercurio retrógrado, retrasos, problemas de tráfico, que no enviaste el correo, que le dijiste a Juan Carlos que acordaron la hora del live, pero lo dejaste sin enviar y no te respondió por eso, y tú vas con esa carga de decirle, ¿por qué no me responde? Pero si no lo has enviado, cosas que pasan bajo Mercurio retrógrado. Documentos, correos, viajes. A nivel interno, amigos míos, la mente entra en un estado de introspección profunda donde se repiensan las cosas, tal como dice Juan Carlos, en la situación ideal. Esta es la oportunidad que nos ofrece el universo. Lo que Mercurio tocó durante la presombra ahora se revisa o se revela con más claridad. Es la idea que se hace y es por eso que me gusta también hacer el paralelismo de que históricamente, y sobre todo de la generación que nazco yo, con unos padres también particulares, se piensa que el éxito, mi querido Juan Carlos, está medido en la facultad que tiene la mente de ser productiva. Vamos, producir. No te desconcentres. O sea, imagínate lo que es para el ser humano cuando Mercurio entra en esta fase de introspección. Esta mente es digna para divagar un rato. ¿Y qué hacen las empresas cuando su trabajador lo tienes divagando? Amigo, ¿qué está haciendo usted? Vamos, produzca, produzca. De ahí viene esta carga de lo mal visto, de lo mercurial cuando entra en fase retrógrada, porque para las sociedades productivas es algo que no me sirve tu reflexión. Muchas veces comentamos, alguna vez lo hablé contigo, sobre incluso siento yo la afrenta que algunos gobiernos tuvieron de pensar en eliminar temáticas y asignaturas que tuvieran que ver con la reflexión, la filosofía, porque en realidad no servían para este canon productivo. Esa es la precaución que quería meter con la fase de retrogradación de Mercurio. Yo la encuentro fascinante, necesaria y natural, mi querido Juan Carlos, natural del ser humano, como lo veremos al final de este cuento. Me fascinó esta reflexión que haces de esa pausa y quisiera agregarle también que
a nivel de la consulta psicológica, no hay nada mejor que esos errores, esas equivocaciones, esas llegadas tarde, esas salidas en falso, que instintivamente terminamos haciendo con un Mercurio en retro, como lo que mencionabas, ¿no? Le escribí a Juan Carlos, pero no le mandé el enviar. Entonces se quedó ahí y yo estaba esperando una respuesta y nunca llegó, ¿sí? Pero eso, esos supuestos errores, es la voz de la psique que está hablando. Como cuando tú en consulta sabes que te vas a reunir todos los jueves a tal hora, en tal dinámica, y llegó tarde, utilizó la plata de la consulta para pagar la consulta de la mamá de no sé qué, se accidentó antes de llegar a la consulta. Bueno, en fin, todo lo que sucede alrededor es la voz de la psique que está gritando el inconsciente, no el consciente, porque como lo mencionabas a nivel del ejemplo laboral y de lo que se espera de lo laboral y todo, es como solamente se le da espacio a la conciencia, al deber ser, a lo establecido. Y cuando está Mercurio en retrogradación, es como si empezara a hablar el inconsciente y empezara a decir, realmente es que esto no me importa o me importa tanto que necesito volverlo a ver. Y por eso necesito rehacer, remirar ese contrato, qué es lo que estoy firmando, si no llegó a tiempo lo que tenía que llegar, qué es lo que la voz de la psique está hablando con esta demora, con este retraso. Entonces, por eso es una época en donde se puede dar el espacio a lo que hasta ahora no se le da normalmente en el corre-corre, en el frenético ritmo occidental que tenemos. Maravilloso. De hecho, esta facultad que siento yo que motiva a Mercurio retrógrado, porque está motivando algo en el comportamiento humano, a veces cuando uno encuentra el sentido de las cosas, recordemos que Mercurio empieza a retrogradar en Sagitario, pasando de Escorpio. Encontrar el sentido. ¿Cómo queremos encontrar sentido, me pregunto yo, si no nos permitimos la pausa? La pausa genera espacio de calidad. Con la pausa, cuando tú te permites un tiempo de pausa, no de distracción, de pausa, para generar este pensamiento que da vueltas, empiezas a cuestionar. Cuando empiezas a cuestionar, necesitas también otro poquito de tiempo para generar conclusiones al respecto y tener una voz crítica sobre lo que estás visualizando en la vida. Y todo parte con ese pequeño espacio de tiempo que te facilita Mercurio retrógrado. Y tendemos automáticamente a verlo como, ¡ay, qué error cometí! ¡Qué torpe que fui por no enviarle el mensaje a Juan Carlos! Seguimos hablándonos como desde el error. Interesante cuando justamente este momento está posibilitando el que te des cuenta de algo, de revisar, de reaprender. En fin, de hecho, muchas veces cuando me dicen que esto es un momento en que aparecen los ex, personas del pasado, tiene que ver también, como decía Juan Carlos, la psique está hablando, algo ahí dentro que te mantiene inconscientemente con esas personas aquí alrededor. No es por casualidad, no es porque se dé algo fortuito, es porque la psique está hablando, como decía mi querido Juan Carlos. Bien, la comparación que hago mitológica es la famosa escena cuando este astuto Mercurio, para no ser descubierto en el robo del ganado de su hermano Apolo, obliga o les indica al ganado, no tenía cómo generar la imagen que se viera que están caminando hacia atrás, pero bueno, están caminando hacia atrás estos muchachos para que quien viera esto no lograra entender si los bueyes están avanzando o retrocediendo, y él mismo en sus sandalias se pone algunas ramas para despistar y que sus pisadas pudieran ser cubiertas rápidamente. Esta es la fase de la retrogradación, ¿cierto? Simbólicamente el planeta retrograda, convengamos, aclaremos esto, si es que por ahí alguien no lo sabe, no es que el planeta retroceda en realidad, es desde la óptica terrestre, que se produce un proceso de percepción óptica, de ilusión, ¿cierto? Y ahí es donde me pregunto si la percepción podría condicionar la realidad. Es solamente un ejercicio de reflexión. Cuando estamos ante una percepción, es lo mismo, utilizando el ejemplo de la carretera. Si tú vas a velocidad crucero, pero te aburriste, aceleraste un poco más a 130 kilómetros por hora y empiezas a adelantar a otro coche, otro carro, el efecto visual, cuando tú lo miras a ese conductor que lo vas adelantando y a veces como eso te voy pasando, pareciera que el conductor va retrocediendo
Como que hubiera frenado de repente, es la ilusión óptica igual que cuando tenemos Mercurio retrógrado. El otro no retrocedió, somos nosotros desde nuestra perspectiva que generamos ese impacto, ¿bien? Hermes escapa de su cueva, roba los bueyes sagrados de Apolo para no ser descubierto, hace que los animales caminen hacia atrás, borrando las huellas de su delito. Durante Mercurio retrógrado, la mente Hermes invierte su dirección, reinterpreta los hechos, revisa el pasado, busca el error oculto en los rastros que dejó. El caos aparente es el terreno donde Hermes juega y enseña a pensar diferente, amigos míos, en condiciones ideales, siempre y cuando lo tengamos en mente y en conciencia, amiguitos míos, es la oportunidad. Y como le decía también a mi querido Juan Carlos, concepto maravilloso, psicológico, Mercurio y otras tantas deidades similares es un psicopompo, que deriva del griego psique, alma, y pompos, el que guía o conduce, el que conduce las almas. Mira qué bello. Hermes es psicopompo, guía de las almas hacia el inframundo. Durante la retrogradación, el pensamiento desciende simbólicamente hacia las sombras, los recuerdos, los mensajes no dichos. Así como Hermes acompaña a las almas en su viaje interior, Mercurio retrógrado nos lleva a revisar los rincones mentales y emocionales que quedaron sin resolver. Travesía hacia lo profundo, no para quedarse allí, sino para retornar con sabiduría. Es como digo yo, repetir recurso. Avanzo en presombra, repito las materias para luego avanzar con otra conciencia, mi querido Juan Carlos. Precioso. Me encanta Bien, Psicopompos. psicopompo, exactamente. Un poco el momento ya de la carta del día ya 9 de noviembre, cuando ya nuestro amigo Mercurio avanzó al grado 6 de Sagitario, y esta curiosidad que marcaba hace un rato. Marte, que habitualmente tiene una velocidad claramente más lenta, Marte demorará un mes y medio por signo aproximadamente, se mantiene cerca de Mercurio, ahí en grado 3, o sea, solo 3 grados de orbe. Esto solamente se produce debido a la ralentización de Mercurio, que sigue acompañando el fenómeno en una, para mí, interesante casualidad. Marte, ahora en Sagitario, nos debería invitar a la acción de buscar ese sentido, pero acompañado de Mercurio, le empieza a entregar información para que esta decisión no sea tampoco tan atolondrada. Esa configuración de conjunción mantenida en el tiempo, al mismo tiempo ambos generando la oposición con Urano, que ya para esa fecha está en grado 29 de Tauro, mantienen un clima similar, un clima que nos invita efectivamente a encontrar ese sentido y entender este proceso que hablabas tú, Juan Carlos, de los 7 años de Urano en Tauro, queridísimo. Prosigo entonces. Ahí tenemos efectivamente algo que también quiero agregar a un poco la información. ¿Se acuerdan de la luna nueva? Ahora se le reemplazó a Venus en esta triada, en esta T cuadrada. Venus entra ahí a formar el punto y se empieza a configurar también este escenario de gran trígono. Y este gran trígono es precioso porque se va a repetir en este tiempo, ahora con el Sol como protagonista acá, la conciencia, en los signos de agua, amigos míos, un gran trígono en los signos de agua que nos da la oportunidad de tener como talento, como don, todo el ejercicio acuático, percepción, sensibilidad, capacidad reflexiva. Es como que estuviéramos acompañados e iluminados desde el cielo en la posibilidad de que si usted quiere tomar algo de aquello, úselo para su propia conveniencia. ¿Algo al respecto, mi querido Juan Carlos? Me encanta esos trígonos que se están forjando en agua y que Mercurio los esté poniendo en evidencia, tanto en el proceso de presombra, los ha puesto en evidencia, como ya en la possombra, que se perfecciona este trígono de Júpiter con Saturno, Exacto. que hemos estado embebidos siempre en la cuadratura de Júpiter-Saturno y hasta ahora empezamos a vivir ese trígono Sí, que sí, se sí. va a perfeccionar mucho más en fuego cuando Júpiter pase a Leo y Saturno esté totalmente en Aries, pero este trígono, triple trígono en agua es precioso porque nos permite sentir el proceso, no tanto
academizarlo ni Claro, verlo en realidades, sino es un proceso de percepción, exacto. de introspección también. Y creo que eso mismo facilita el que este proceso de la retrogradación combine y nos genere esta percepción de que hay algo más profundo para finalmente encontrar ese sentido en este Mercurio retrógrado en Sagitario. Bien, el Sol posteriormente dará alcance, cuando estaba armando esta configuración, decía, creo que también en las fases mercuriales hay que hablar de un momento de revelación e iluminación, que el próximo 20 de noviembre en grado 28 se van a encontrar ambos, ya hablaremos de aquello, en una conjunción inferior. También quiero dejarlo señalado, amigos míos, Mercurio Cassimi. Bien, ¿qué es Mercurio Cassimi? Y es la oportunidad que cuando ya, si ustedes se dan cuenta, en el clima astrológico al respecto, Mercurio va a empezar a retroceder desde el grado 6 de Sagitario. Por consiguiente, el Sol se va a acercar a pasos agigantados. Mercurio va a empezar a llegar al encuentro hasta incluso posicionarse detrás del Sol. Llega una fecha especial cuando se produzca la conjunción de ambos, que en el simbolismo es igual que cuando Apolo visita a Hermes y le susurra algo. Es un momento de revelación. Es el Mercurio Cassimi y Hermes encuentra la potestad de esa verdad. Se produce el Cassimi cuando Mercurio está en menos de 17 minutos de arco, ¿eh? Por lo tanto, será justamente este día particular en el grado 28, ¿cierto?, de Escorpio. Aquí el Sol ya no está quemado, o sea, Mercurio no está quemado por la luz solar, está exactamente en el corazón del Sol, recibiendo su esencia más pura. Es un momento de fusión iluminada, el pensamiento y la conciencia se alinean perfectamente, Sol-Mercurio. Es como si la conciencia solar purificara el intelecto mercurial, transformando la confusión en sabiduría. Por eso le llamo la revelación. Mercurio Cassimi, mente iluminada, revelación divina o renacimiento de la claridad interior. Es justamente una de las fases que nos depara este precioso movimiento. También quiero un poco hablar de la conjunción inferior, aquí comparándolo con la escena cuando Apolo recibe la lira, las liras que tengo yo acá atrás, recibe la lira y empieza a entender. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué instrumento más maravilloso? Convengamos que este momento de la historia mitológica hace que Apolo reciba la lira y se transforme en el dios de la música, mientras que, a modo de anécdota, les digo, ¿y qué le dio Apolo de vuelta a Hermes? Le dio una vara quizás insignificante, pero es una vara que después se convirtió en el famoso caduceo, que tenía también la naturaleza que arriaba el ganado, pero luego alcanzó la sabiduría con estas serpientes, ¿cierto? Que se enredaron en la vara. Así que ahí tenemos la escena donde Apolo reconoce en Hermes algo más que un simple ladrón. Alguien que me robó el ganado es un mensajero divino y portador de conocimiento, el Mercurio Cassini. Hermes entra al corazón del sol. El intelecto se ilumina por la conciencia. Se produce una revelación, una integración entre razón y espíritu. He ahí la carta del momento. 20 de noviembre, amigos míos. 20 de noviembre, el Mercurio entonces ya alcanzando al Sol en su fase Cassini, conjunción inferior. Creo que a mí me gusta señalar la diferencia de las conjunciones inferiores y superiores. En este caso, cuando estamos en la fase de Mercurio retrogradando, significa que Mercurio está más cerca de nosotros, bien, cerca de la Tierra, del observador. Entonces, ¿cuál es la revelación que se produce cuando Mercurio está en fase retrógrado encontrándose con el Sol? Es una revelación para nosotros. Es encontrar este sentido de claridad distinto cuando se encuentra en el otro contexto. Porque para efectos astrológicos uno podría decir es simplemente conjunción Sol-Mercurio, ambas. Pero en el otro momento es una revelación que es ejecutada hacia afuera, es como hablada en voz pública, ¿cierto? Es como que todos observen la verdad que descubrí. En cambio, en este momento es una verdad que a ti te produce una revelación. Es decir, vaya, estoy encontrándole sentido a esto que me es más propio, es para mí.
¿Qué te parece, mi querido Juan Carlos? No, me encanta. Quisiera rescatar varias cosas. Si quieres poner la diapositiva anterior, esa. Es que aquí tú mencionabas precisamente del el obsequio. Bueno, realmente fue un obsequio que le salvó la vida a Hermes, porque es que Hermes hizo fechorías, se Sí, robó claro. las vacas, hizo lo que se le dio la gana, ¿sí? Claro, Cogió las vacas de su hermano e la incluso tortuga. mandó unas cuantas para hacer un oficio a los grandes dioses. Se ganó el favor de los dioses a costa de las vacas de su hermano, ¿sí? Entonces, es Claro. decir, es un cuatrero, es un ladrón, ¿sí? Y Sí, entonces, cuando está en medio de toda esa situación, pues él de repente toca la lira y Apolo dice, ¿qué acabas de tocar? ¿Qué es eso que suena tan precioso? Y él exacto. dice, ah, ¿te gusta? ¿Te gusta mi lira? Muy bien, entonces vamos a hacer algo. Intercambiemos y por eso se volvió el rey de los mercaderes. Entonces terminó intercambiando, o sea, terminó él comprándole unas, Mercho, recibiendo unas vacas de Apolo que se las había robado. ¿Sí? Claro, Terminó recibiendo el caduceo imagínate. ¿sí? Entonces, es decir, ¿a qué voy con esto? Y como es Casimi, la palabra Casimi es preciosa porque representa en el corazón. En el Eso no es corazón. cualquier cosa, ¿sí? En el corazón. Es decir, mira cómo cuando tú puedes estar en desacuerdo conmigo en muchas cosas y yo tratándote de convencer, no vamos a llegar nunca a ningún acuerdo. Tú tienes tus razones, yo tengo mis razones. Nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero si en lugar de tratar de convencerte, te llego al corazón, independiente de las razones, ¿sí? Inmediatamente tú cambias y me empiezas a ver con otros ojos y ya no Sí. importa la razón, ¿sí? Entonces, a eso voy con lo que pasó aquí con Hermes, ¿sí? Apolo tenía sus razones Claro. de por qué él era un ladrón y se lo llevó a Zeus. Sí, allí le dijo a Zeus, mire papá, y Zeus se revienta de la risa y dice, "Ah, estos hijos míos, ¿sí? Cuando en realidad cada uno tenía sus razones, hasta que en lugar de darle razones, que finalmente Hermes lo que dice, yo, un simple bebé, ¿qué voy a pensar en tus vacas? A mí qué me importan tus vacas. O sea, es además espantoso, porque, ¿sí? Pero finalmente, cuando toca la lira, le llega al corazón, Al corazón. ¿sí? Entonces ya no importan las razones. Entonces, para mí esto es fundamental en el camino de Hermes, que llega un momento donde las razones no importan, sino es la presencia, el estar, la conexión, el vínculo que puedo llegar a generar, lo que puede abrir otros espacios en la percepción humana. Maravilloso. Y se producen los últimos grados de Escorpio, grado 28, que para esa fecha armará una preciosa conjunción con la Luna también en grado 29. O sea, para que lo tengan bien en cuenta, se va a producir luna nueva y encontraremos el Casimi, justamente, como decía Juan Carlos, del árabe Kashimi, que significa en el corazón del sol, en el corazón justamente. Entonces, entramos en esta configuración bella por lo demás, porque imagínate que ese punto, además, está acompañado todavía de este gran trígono, haciendo que esto se sienta aún más profundo en uno mismo en este momento de la revelación. Revelación en los últimos grados de Escorpio, a sabiendas que hacia adelante luego nos encontraremos luego con el momento Sagitario. Bien, instante breve, casi me dura ese momento, un par de horas. Las ideas ocultas o confusas se van a revelar, hay compresión profunda, lucidez, visión interior. Lo inconsciente y lo consciente se encuentran, se unifican, se enciende la chispa, uno ve a través de otros ojos, como decía Juan Carlos. Y después de este punto, Mercurio sigue retrógrado, pero ya renacido simbólicamente. Ya no te vuelvo a ver de la misma forma, como decía Juan Carlos. El viejo ciclo mental muere y comienza a gestarse uno nuevo. Por eso es importante este momento, porque a pesar de que sigo en retrogradación, sigo con otra conciencia. Me visitó la conciencia y ahora veo distinto lo que es ahora la verdad en el fondo del corazón. Llegamos a la cuarta fase de lo que he querido contarles en esta historia. Como bien me decía mi querido Juan Carlos, soy un cuentacuentos y me gusta contarles estas historias para que luego podamos hacer el análisis de la situación. Mercurio entra en fase directa el 29 de noviembre en el grado 20 de Escorpio, ¿bien? Momento en el cual, ¿se acuerdan ustedes previamente? Se inició la fase de presombra.
sea, se mantienen los mismos grados. Del 29 de noviembre al 17 de diciembre es un momento de resolución y claridad. Para mí, todo lo que fue repensado, revisado, yéndonos a la profundidad de la fase retrógrada, es donde ahora se pone en práctica para mí en la fase directa. Y por lo tanto, es nuestro menester ahora aplicar lo aprendido, por eso que repetimos de curso. Yo muchas veces, mi querido Juan Carlos, señalo lo siguiente. Cuando estudiaba arquitectura en la universidad, me acuerdo de un momento crucial, sobre todo lo que estamos conversando en esta historia. Yo tenía un primo que iba 2 años más arriba de mi curso y él veía cómo yo estaba no logrando aprobar una de las materias más importantes. Y él fue amablemente y me dijo, ¿quieres que te ayude? Yo te puedo ayudar, primo, y podemos sacar esto adelante y puedes aprobar el ramo. Y yo le dije, en un momento casi de iluminación, le dije, prefiero que no, porque si voy a fallar, me gustaría saber por qué fallé. Tenemos un dicho allá en la escuela, está muy plagado de repitentes, y el repitente es visto como alguien con mucha experiencia. Cuando alguien llega con un proyecto armado con otros lineamientos, se le preguntaba, era repitente, ¿no? Porque el repitente tenía otra connotación, ya no desde lo negativo de, fracasado. No, el repitente tiene una experiencia que volvió a pasar por los mismos grados y ahora aplica según lo aprendido. Esa metáfora quería introducir acá, porque claro, las decisiones, los proyectos, las comunicaciones y planes que quedaron en pausa durante la retrogradación, que se observaron profundamente, empiezan a retomarse con mayor eficacia. Efectivamente, cuando yo terminé la asignatura y fallé en cuanto a la calificación, el año siguiente volví y extrañamente es como que fuera automático, volví siendo uno de los mejores. Estaba haciendo la materia por segundo año, la misma materia, pero me salía fluido. Y ni siquiera lo hacía conscientemente, como que algo, yo le llamo casi por osmosis, había aprendido cuál era la dinámica de entender los proyectos de arquitectura. Era la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con la retrogradación en una analogía que me gusta introducir acá. Bien, periodo de acción consciente cuando lo aprendido durante la fase retrógrada se transforma en resultados tangibles en nuestra oportunidad. En términos mitológicos, Hermes ya ha terminado su viaje como el psicopompo, regresando al inframundo con conocimientos y mensajes recuperados en la fase directa. Amigos míos, y el parangón con la historia mitológica es justamente cuando tú decías Zeus se ríe de la situación, vemos a Hermes sonriente también, usando su ingenio y astucia explica sus acciones. Y ya no era el bribón, ya no era el ladrón, sino que efectivamente era alguien como, wow, qué impresionante lo que tú hiciste, ya te veo con otros ojos. Y lo podemos aplicar tangiblemente en la famosa lira. O sea, lo hiciste, tienes razón, es cierto. Esto refleja cómo tras la retrogradación Mercurio vuelve a la acción compartiendo conocimiento, resolviendo malentendidos y aplicando las ideas obtenidas en el periodo retrógrado. Eh, Termino con ese hincapié, mi querido Juan Carlos. Creo que también es preciso, todos nosotros tenemos la potestad de entender que cuando hemos tenido que repetir algo, quizás el juicio social es de mirarte menos, cuando siempre he pensado que el conocimiento ligado a la experiencia es justamente el gran portador de lo aplicable en materia cotidiana. Y eso fue algo que tuve que vivir en carne propia. Acepté humildemente el fracaso porque yo sabía que iba a fracasar, salvo que mi primo me ayudara, y decidí que no, porque me hubiera sentido peor si mi primo me hubiera ayudado y yo no saber al año siguiente qué estoy haciendo. Fallar para mí fue una gran revelación aquellos primeros años de la carrera, mi querido Juan Carlos. Es preciosa la imagen que nos traes del repitente. Esa pregunta, ¿no? Oh, Claro, qué proyecto tan bonito. ¿Es repitente? ¿Será que es repitente? claro, Me claro. fascina, me fascina. Eso me hizo el día, Álvaro. Sí, Pensar en cómo el ser repitente no es sinónimo de falencia humana, sino todo lo contrario, sinónimo de experiencia, de exacto. sabiduría. Mm. Y esto resignifica las cosas, lo mismo que tú contabas cuando llegas al corazón en la fase anterior y ya ves al de al frente con otros ojos.
aparece la revelación. Y ahora en este minuto es este el portador de la experiencia necesaria de entrar en proceso reflexivo. Ese es el mensaje que quiero un poco transmitir en toda esta fase de la retrogradación. Aquí tenemos ya un poco el clima astrológico. Ya nuestro amigo Marte definitivamente se alejó de la escena. Tenemos a Mercurio ahí en grado 20, ya iniciando entonces su camino de retorno y avance para finalmente el periodo directo termina indudablemente en el mismo grado 6 de Sagitario, donde siento que lo simbólico también de llegar a Sagitario es el momento de encontrarle sentido a todo lo que ocurrió en todo este camino. Y volvemos un poco a lo importante, si ustedes se dan cuenta, se mantiene la oposición Plutón-Júpiter. Recordando esto que para mí el poder verdadero tiene que ver con la invitación a la renovación. Para que algo se renueve, algo tiene que morir y tú tienes que morir también. Por lo tanto, cortar con ese sentimiento de manipular algo para que sea como yo creo que debería ser. Lo mismo pasa en la fase retrógrada. ¿Por qué no resultan estas cosas? ¿Por qué se me olvida tanto? Condicionamos lo que está haciendo para adaptarlo a lo que creemos que debería ser y no nos estamos rindiendo al aprendizaje por experiencia que la misma retrogradación te ofrece en bandeja. Entonces, quiero adelantarme a lo que yo tenía pensado como una especie de conclusión para que sobre eso nos demos una vuelta, mi querido Juan Carlos, que es una reflexión de cierre y armamos un poco también el capítulo de lo que tiene que ver con puntualmente qué podríamos esperar. En vista de hace algunos años escribí un libro que se llama No culpes a Mercurio retrógrado, siempre le echamos la culpa socialmente a este evento. El proceso completo, amigos míos, va desde el 21 de octubre, donde se declara la presombra, hasta el 17 de diciembre, cuando termina la fase directa. ¿Qué les propongo, amigos míos? Ahí está todas las fechas, ¿cierto? Para que les quede grabado aquí en el canal. En términos de cantidad de días que sucede todo este fenómeno, son 57 días, literalmente hablando, 57 días, desde la fase de la presombra hasta el final de la fase directa. Si lo vemos en términos de meses, son virtualmente 2 meses. 57 días, casi 60 días, son 2 meses. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces retrograda Mercurio en un año? Respuesta, 3 veces. Por 2 meses, cada uno da un total de 6 meses, amigos míos, aproximadamente. 6 meses dentro de un año es el equilibrio perfecto. Y eso es un poco lo que quería dar también como mensaje simbólico. El mismo Mercurio te está diciendo que la mitad del año virtualmente estamos en fase tanto de presombra, retrógrado y directo. La mitad del año estamos en ese periodo que nos invita a fase presombra, análisis más exhaustivo, observar la situación, para luego entrar a la retrogradación y la profundidad, para luego construir desde la experiencia. 6 meses estamos en esa, 6 meses estamos en fase prógrada. Por lo tanto, si tenemos un equilibrio casi perfecto, para mí es como cuando Hermes alcanza esa figura del equilibrio del yin y el yang. La fase reflexiva debe ser puesta de manifiesto como una potestad del ser humano, digna de ser reconocida y ya no mirada como algo que es un error, un defecto de la matriz. Esta imagen, claro, es obviamente inexistente porque Mercurio nunca tomó el yin yang, son dos mitologías y dioses distintos, pero un poco queriendo hacer el hincapié del mensaje del equilibrio de las fases de la retrogradación, lo que implica en el año humano, mi querido Juan Carlos. Precioso presentación. Bien, Eh, Juan Carlos, por favor, dígame. no, no, adelante, continúa, continúa. Bien, entonces, para enmarcar finalmente el mensaje, siento yo, de la retrogradación, un poco lo que quería mi mensaje era entender que todo lo que nos toca vivir debe guardar relación con la conciencia que nos espera desde el traspaso de el signo de agua al signo de fuego. ¿Qué esperamos encontrar? Y creo que ahí está el mensaje de fondo. Entramos en un agua escorpioniana, que tiene que ver también con
a veces estos dolores, sobre todo de la impotencia muchas veces, una palabra muy plutoniana, ¿cierto? El de sentir que no puedo y empezar a sumergirnos en esa profundidad para luego naturalmente llegar a comprender. Es ahí donde yo me pregunto muchas veces, ¿será que incluso después de esta fase que nos hacen devolvernos entre Escorpio y Sagitario, podremos incluso comprender lo que estuvo pasando acá al frente en estos 7 años taurinos de Urano, que nos visitó desde incluso 2018 en mi sociedad, en mi país, tiempos muy álgidos. El año 2019 se produjo lo que se llamó el estallido social, momento también de en París estaban los chalecos amarillos, en Hong Kong protestas en el aeropuerto, en Ecuador se dio algo parecido en Bolivia. Luego vino el periodo del encierro, ¿cierto? Conocido como la pandemia, y donde toda nuestra estructura, ¿cierto? Que pensábamos que estaba sobre territorio taurino consolidado, estable, vino Urano a remecer los cimientos, pero también con el afán de darnos a entender que la propia estabilidad es algo que tú también te lo puedes llevar de otra forma. No siempre la estabilidad que uno conocía es lo que debe mantenerse per se. Y en la antesala de que Urano ahora ingrese a Géminis, donde se van a aparecer y presentar otros avances tecnológicos, incluso en una reflexión que hacía, cómo de repente vemos la tecnología, el mismo ChatGPT y todo lo que está apareciendo, hay diversas miradas. Uno lo ve como algo como nefasto, va a reemplazar al ser humano, va a reemplazar el rol del astrólogo, tal vez le escribo a ChatGPT y me hace una carta astral. Mi conclusión es que eso no va a pasar porque tenemos esa alma nosotros que conecta con esa otra persona que está escuchando tu historia. Y por lo tanto, ¿cómo podemos entender también que la tecnología entra al servicio del ser humano y no verla también como la antesala de un cataclismo, mi querido Juan Carlos? Eso quería un poco señalar como mensaje al cierre. Genial. Sí, yo quisiera simplemente agregar al proceso que estás mencionando, eh, que es el momento para hacer todo este proceso de reflexión, todo esto que mencionabas de la mitología de Hermes, saliendo a robar las vacas, poniéndolas a caminar al revés, llegar al corazón del tema, al corazón de Apolo, para volverse el rey de los mercaderes. Bueno, todo este proceso se está dando en el contexto de enfrente un Urano que, como mencionabas, el estallido social, que no solamente fue de Chile, sino también acá en Colombia tuvimos toda una Bien, temática. El proceso del encierro que cambió la forma en que veníamos trabajando, en donde ya en este momento toda vivienda tiene un espacio adecuado para trabajo en casa, por ejemplo, cosa que antes ni se exacto. pensaba, ¿sí? Mm, O muchas personas empezaron a hacer pagos en línea cuando jamás habían querido hacerlo y también se armaron todos los problemas de todos los robos por internet y la suplantación, bueno, bueno, sí, todo lo que ha pasado, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar con esto es que con un Mercurio retrógrado es un momento de hacer una evolución de todo ello, de no quedarme en las personas, sino volver toda esa situación en símbolos, mm, para no quedarme en la búsqueda de una revancha o de una exigencia de justicia frente a claro, los verdugos que rompieron mi trabajo, que me metieron en lo que me metieron, que me lanzaron a vivir la vida desastrosa y horrible a la que me claro, llevó todo este proceso de 7 años, sino al contrario, poder hacer lo que vino realmente a trabajar Urano en Tauro, que es despertar los valores, despertar los recursos, para decirte, oye, tú habías estado haciendo rutinariamente lo mismo de siempre y te habías olvidado de una cantidad de recursos que llevabas en tu alma y que claro, gracias a que se rompió lo inamovible y que se movieron una serie de, de situaciones que estaban ancladas, permitió empezar a reconocer un valor que llevas dentro. Y más bien, con este Mercurio retrógrado, empezar a darme cuenta de a lo que me invitó y me convocó la vida con la ruptura de la relación, con el cambio laboral,
con el cambio de rutinas, con el cambio incluso de alimentación o el cambio, o incluso con ese diagnóstico que me dieron, o con todo lo que trajo ese Urano en Tauro para hacer unos procesos de reflexión y no llenarme de razones que en un principio, mientras estaba entre sombra y sombra, me lleno de razones y de todo, para llegar finalmente al Casimi y decir, me llega al corazón el mensaje, no necesito más razones. Y valoro la historia, valoro mi proceso, valoro mi destino de todo lo que me ha llevado a ser lo que ahora soy, después de este Urano pasando 7 años, ¿sí? Entonces, para mí, por eso esta retrogradación es el momento de darle, de alistar la flecha sagiteriana, de alistar el caballo, de galopar y tratar de estirar al máximo toda la experiencia para entender hacia dónde es que se dirige todo este proyecto de vida, para poder empezar a narrar el mito personal de mi historia, no desde la victimización y desde la furia para encontrar los verdugos y castigarlos por lo que se merecieron, por romperme toda la estabilidad que he traído hasta ahora, sino para darme cuenta que todo eso lo que está haciendo es que el caballo galope más fuerte y tenga más claridad hacia dónde apuntar la flecha. Qué notable, mi querido Juan Carlos. Aporto, creo que bella un poco conclusión, porque incluso en mi historia personal, recuerdo aquel momento, después del estallido social, yo tenía una oficina donde daba las clases en vivo. Me había construido, de hecho, unas salas y había creado los bancos y los asientos para lograr generar la mayor cantidad de estudiantes posible entre el año 2018 y 2019. Resistí ese estallido, me mantuve allí. Algunas voces me decían, ¿no has pensado dar clases en línea? Yo, en línea, olvídalo, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Aparte, las creencias limitantes. ¿Quién va a querer tomar clases en línea? Si aquí está la presencialidad. Bueno, recuerdo aquel momento en mi país, y el momento fue un lunes 20 de marzo pasó, que tuve que cerrar la oficina por fuera. Llegué a casa y dije, se acabó. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira cómo estoy hablando desde la falta de reconocimiento del valor. ¿Qué voy a hacer? Está todo perdido, Juan Carlos, todo perdido. Y anécdota que cuento, bueno, la cuento en el círculo de amigos. Yo creo que de aquí no va a salir, no creo que la escuche tanta gente esta anécdota. De aquí no sale. Y mi esposa, que estaba ya justo en el primer mes de embarazo de nuestra hija, estaba en otra y me dice, ¿de qué te preocupas? Como casi para zanjar el tema. No te preocupes, si ahora vas a hacer clases en línea y va a ir todo mejor que antes. Adiós, no me molestes. Y dije, ¿y si pruebo cambiar a mi curso presencial, hacerlo en línea? Y explotó. Porque ahí muchos dijeron, por fin Álvaro, yo que vivo en tal lugar no tenía acceso a tus clases, ahora por fin voy a ver. Yo decía, wow, explotó Juan Carlos, el valor de esa experiencia generó una nueva posibilidad. Y le quiero agregar algo también como mensaje. Cuando uno sale de una zona de confort, que era la mía zona de confort, estar haciendo clases presenciales, salgo de esa zona de confort, tengamos la precaución de que estás entrando a una nueva zona de confort. Lo único constante es el cambio. Ojo, entonces es un recordatorio de, ¿te diste cuenta del valor o no te diste cuenta? Ya han transcurrido todos estos años y ahora quieres seguir haciendo las cosas de la misma forma. Quizás no hemos aprendido el mensaje completo, mi querido Juan Carlos. Y ahí entra Urano en Géminis a hacer de las suyas. Exactamente, De diciendo, nuevo, again. allá vamos, exactamente. Pero no podemos mirar hacia adelante con valor si no encontramos en nuestra narrativa, la narrativa que nos ha traído hasta acá, cada uno de esos actores, en lugar de verlos como verdugos, si empezamos a verlos como maestros que nos abrieron la Maestros. posibilidad, ahí entonces podemos leer hacia futuro de una manera positiva y Pues, creativa. De lo contrario, lo único que vamos a hacer, si leemos el pasado nefasto, pues
Tranquilo, consíguete el gurú astrólogo que te lea nefastamente los tránsitos y ahí lo único que vas a hacer es llenarte de pánico y de angustia a todo lo que viene. Ujú. Exacto, porque estás condicionando tu poder, lo estás delegando en ese otro que está al frente, que te va a seguir leyendo los tránsitos, renegando de esa facultad tuya y es por eso que a mí me encanta hacer la analogía de Plutón. Plutón es poder, pero es poder cuando algo se transformó en ti, cuando te adaptaste a un nuevo escenario. Ahí recién surge el verdadero poder personal. No es poder, uno cree de repente que el poder está en tengo muchos recursos, tengo poder, dice el gerente del banco. Y si te despiden del trabajo, ¿sigues teniendo el mismo poder? El poder está en la facilidad de adaptarse a diversos escenarios para poder seguir diciendo, este es mi poder, me pertenece, no está afuera. Precioso. Bellísima charla y muy bonita la presentación, muy inspiradora. Gracias, querido Álvaro. Bien, pues mi querido Juan Carlos. Bueno, y eso un poco en realidad para todos. Quería traerles este mensaje de la próxima retrogradación, que todavía nos quedan un par de días, ¿ah? Para que lo tengan presente. Estamos en la presombra todavía. Observar la situación se hace fundamental para entender los procesos que se nos avecinan como una gran oportunidad. Así que yo soy el agradecido de estar en esta sintonía, de haber conectado con la comunidad de Juan Carlos. Ya hace unos 11 meses que no aparecía por acá, así que feliz de traerles también un poco la narrativa que tanto me gusta hacer, mi querido Juan Carlos. Agradecido. Gracias, Álvaro, y espero que en este reencuentro se vuelvan a abrir más, más live que hagamos juntos próximamente. Y así sea, quizás con las liras ahí de Mercurio algo podemos hacer al respecto. Que así sea. Genial. Gracias, Álvaro. Y gracias a toda nuestra audiencia que siguió muy de cerca el live de hoy. Gracias, queridos. Arrivederci. Un Chau, chau. abrazo. Chao.